Pues, y al final le puedes recortar eso. Ya te mandé el enlace. ¿Me lo mandaste con quién? ¿Para quién? A Messenger, Santa Media. Que a ver si nos deja entrar. 6293663. Sí, sí nos deja. Pero ¿cómo puedo copiar el enlace? Te lo vuelvo a mandar. Pero por el WhatsApp. Te lo voy a mandar. Mándaselo a Antonio. ¿Listo? Sí, pero... Ya se conectó. Ya hay 3 conectados. Muy Ahora, buenas noches. Estamos compartiendo el enlace en los grupos porque pues semana tras semana pues hemos estado teniendo problemas para poder iniciar, así que estamos transmitiendo en vivo y vamos a cambiar la dirección, ¿no? del en vivo del evento. Pues bienvenidos una vez más, gracias por estar con nosotros, gracias por todos sus saludos, nos sorprendió y queremos dar un saludo muy especial hasta Castellón, España, que nos mandaron bendiciones, que estos estudios, esta palabra que Dios nos está dando, pues nos está haciendo de bendición. Qué bueno, nos da gusto también. Ecuador también. De Ecuador nos están mandando saludar. Ya somos más, gracias de verdad por lo que están permitiendo que Dios haga en nuestras vidas, incluyéndonos a nosotros, por supuesto. También mandamos saludos a Venezuela, mandamos saludos a Ciudad de México, a Mexicali, a Zaguaripa, a todos los lugares que nos están viendo aquí en Hermosillo. Quiero mandar un fuerte abrazo a Sergio Cruz, que pues está un poquito delicado de salud. Vamos a estar orando por él. Gracias por pues decirnos lo que Dios está haciendo con ustedes, porque digo, lo que comentamos aquí es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que lo queremos compartir. Recuerden, el propósito de Cristo en este mundo fue traernos ese acceso de nuevo al Padre, el plan original, volverlo a poner en orden. Pero hay algo muy importante: cuando él tomó el rollo de Isaías y leyó, él dijo que venía a traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Amén.
Y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de su palabra. Acuérdense, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero es el pan de vida y es la palabra viva. Entonces lo que nosotros hablamos es precisamente para traer libertad, para que el reino de los cielos se manifieste aquí y ahora, y que tú y yo podamos vivirlo desde este momento, porque ese fue el propósito de Jesús, traernos libertad, darnos vida y vida en abundancia desde hoy, no cuando estemos con Él en el cielo o reinando aquí en el milenio. Desde hoy nosotros somos testigos de lo que Él va a hacer en nuestra vida. No es el testimonio lo que nosotros hagamos, no. Vamos a hablar de lo que Él está haciendo, y Él primero que nada nos va a dar libertad, nos va a quitar la venda de los ojos, lo que nos da ceguera. Recuerdan que dice la palabra que el Dios de este siglo cega el entendimiento. Bueno, Él viene a quitar esa venda que nos da luz, para poder ser luz y poder ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Nos va a traer sanidad, ¿sí? Va a sanar nuestro corazón, y ese es el propósito de estos estudios. Por cierto, ya a partir de la semana que entra, si les parece bien, pongan ahí un comentario. Vamos a mover el horario, y a lo mejor hasta de día. Ya no voy a tener el trabajo en un horario, ¿no? Ya me voy a dedicar a nuestro negocio, nuestra agencia de consultoría, y voy a tener un poquito más de tiempo. A lo mejor aumentamos los días de estudio, que Dios haga lo que quiera, pero probablemente movamos del jueves al miércoles, porque voy a tener un curso, una certificación en lo que hago yo en mi trabajo de publicidad y mercadotecnia, y va a ser los jueves. Entonces sería terminar la clase a las 9 de la noche y empezar el curso, pero sí me gustaría moverlo para poderle dar oportunidad a la gente que está en Ciudad de México, en Venezuela, todo Sudamérica, que realmente se quedan con nosotros, y de veras, gracias por estar hasta tarde. Pues yo creo que podemos moverlo un poquito, y que sea a lo mejor hasta más frecuente, ¿no? Queremos también hacer una especie de clase donde podamos invitarlos a que se unan, y que nos hagamos preguntas y respuestas de los temas específicos que están pasando. Lo que hemos hecho hasta hoy ha sido lo que Dios ha puesto en el corazón, y lo que a mí me trajo libertad en algún tiempo, y lo que ha traído libertad en Angélica, es romper la religiosidad y vivir el amor de Dios sin perder ese enfoque de que Él sea y era, es y será siempre en nuestras vidas. Entonces eso es lo que andamos buscando. No queremos enrolarnos en un tema religioso, pero sí que cada palabra que demos nos traiga libertad. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de rompiendo los yugos de esclavitud. Vamos a seguir con el tema de menospreciando lo oprobio. Pero ¿qué les parece si le pedimos a Dios? O más bien, más que pedirle, porque Él está aquí, Él está ahora con nosotros en este momento. El Espíritu Santo nos está rodeando, pero le cedemos el lugar de honra y de gloria a Él, que Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, y que sea Él el que hable esta noche. Y vamos a tomar un momento para dar unas alabanzas y poder entrar en este momento. Así que gracias de nuevo, gracias por ser fieles a lo que Dios está haciendo, que para nosotros a lo mejor no es mucho, pero nos hemos dado cuenta que Dios está transformando vidas. Amén. Y pues de nuevo, gracias. Sí, y es que cuando sembramos la semilla, pues queda debajo de tierra, ¿no? Y muchas veces no se alcanza a ver ni a percibir, pero nosotros estamos sembrando con amor y con fe, y sabemos que el que va a dar el crecimiento es el Señor. Y sabemos que Él está obrando en nuestros corazones, y sé que va a haber mucho testimonio y respuesta, porque Dios es fiel a su palabra. Así es. Bueno, pues de nuevo me pusieron a tocar el piano, así que pues ahora sí, como decíamos, para la honra y para la gloria, ¿verdad? 1, 2, 3.
casa de Dios hay libertad, hay libertad. Sí, Señor, somos libres. En tu presencia, Señor, hay plenitud de Dios. Y hoy, Señor, te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor, porque tú eres el Rey. Señor, y queremos que seas tú, Señor, que nos dé la palabra, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres
sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, tú eres majestuoso para mí. Levantamos tu nombre, Señor, por sobre todas las cosas, Señor, para glorificarte, Señor, para adorarte, porque te amamos y te reconocemos como nuestro único Señor, Dios y Rey, el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que nos estamos dando, Señor, cita jueves a jueves, Señor, y por este nuevo horario que tú vas a poner, Señor, que se nos acomode, Señor, a todos y que sea de bendición para todos, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable y que toque nuestros corazones, que nuestro corazón sea una tierra fértil donde tu palabra sea depositada como esa semilla que dé fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén, amén. Pues bueno, de nuevo, gracias Señor por tu presencia y gracias porque tú vas a hablar. La semana pasada estábamos hablando de cómo un yugo, lo que representa un yugo, hablábamos de cómo era un aparato que le poníamos a los bueyes o a los caballos o a las mulas, aunque hay muchas mulas que se ponen el yugo y muchos bueyes que le ponemos el yugo para poder arar la tierra. El que le entendió, como decía la palabra, no, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero decíamos que esos animales hacían todo su esfuerzo, toda su fuerza se canalizaba por ese yugo, y a quien le servía era la persona que le ponía el yugo o que gobernaba sobre él. Nosotros estamos formados para estar bajo un yugo. Dios nos creó para ponernos un trabajo, un yugo, un canalizar nuestro esfuerzo para bendición o para maldición. Si se fijan, seguimos todavía con el tema de camino de vida, camino de muerte. Jesús nos dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros tenemos que decidir por el yugo de Jesús y no por el yugo del enemigo. No podemos estar sin yugo, no podemos ser de la libre, no podemos estar sin una autoridad, y depende de nosotros decidir bajo qué autoridad estar. Ahora, vamos a hablar de la autoridad más adelante, vamos a hablar cómo Dios atiende más el tema de la autoridad que la santidad per se.
No que no sea importante la santidad, pero Dios primero trata con la autoridad, porque la autoridad está directamente relacionada con tus decisiones, con mis decisiones, con el libre albedrío. Es decir, no podemos echarle la culpa a Dios de lo que nos está pasando. ¿Sí? Y aquí pueden caber muchas preguntas y decir, oye Carlos, es que yo no decidí que me abusaran, yo no decidí haber sido abandonado, yo no decidí ser huérfano, no, pero nosotros vivimos las consecuencias de las decisiones de nuestras generaciones. Acuérdense que dice la palabra que si tú y yo seguimos por el camino de vida, la bendición nos va a seguir hasta 1000 generaciones, pero cuando decidimos seguir por el camino de muerte, o sea, no seguir las cosas que Dios nos enseña, no tanto por una obediencia ciega, sino por conveniencia nuestra. Cuando decidimos ser rebeldes, automáticamente, ¿sí?, maldecimos hasta la tercera y cuarta generación, incluso ponemos a Dios en contra nuestra, porque dice que Él va a visitar la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y aborrecer a Dios no es otra cosa más que no hacerle caso. Incluso tú y yo, y fíjense esto con lo que voy a decir, y a lo mejor voy a pisar algunos callos, pero tú y yo podemos ser salvos y aborrecer a Dios. Aguas con eso. Y después cuando hablemos de la autoridad nos vamos a dar cuenta, porque dice que toda persona se someta a las autoridades, porque toda autoridad es establecida por Dios. Ojo, la autoridad, no la persona que ejerce autoridad. Eso lo vamos a hablar después. Y el que se resiste a la autoridad, a Dios se opone, dice. Entonces tú y yo o caminamos con Dios o caminamos contra Dios. Y una de las razones en las que nosotros nos podemos poner el yugo de la esclavitud es cuando nosotros estamos anclados por situaciones como la vergüenza. ¿Me explico? En la semana pasada hablábamos de cómo es un freno de mano la vergüenza, que no nos permite siquiera acercarnos a Dios porque nos da vergüenza acercarnos, y cómo Jesús no se llevó a la cruz la vergüenza, sino que menospreciando el oprobio, dice la palabra, Él tomó la cruz, viendo también lo que la bendición que había de venir. Y le decía, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice, quien menospreció el oprobio, pero dice algo antes. Dice que él viendo la gloria o el gozo que había de venir después. Y preguntaba yo, ¿cuál era el gozo? Porque, pues gozo de volver al Padre, pues por supuesto que había. Pero ¿qué novedad era esa? No había una novedad ahí. Y nos reveló el Espíritu Santo que era el gozo de poder darnos la oportunidad de que nosotros llegáramos al Padre. Jesús incluso en eso mostró el amor. El Padre incluso en eso mostró el amor. Dios incluso en eso nos mostró que nos amaba. De que el gozo que Él podía sentir y que lo fortalecía para poder pasar por la cruz fue la oportunidad de darnos a nosotros vida y vida en abundancia y volvernos a conectar. ¿Vamos bien hasta ahí? Un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar del mismo menosprecio del oprobio, pero desde otra perspectiva. Una historia muy interesante, donde la vergüenza, lo que nos hace vivirla, es precisamente cuando nosotros nos bloquea. Pero hay otra parte en la vergüenza, que nos hace una especie de inmunidad, que es tanta la vergüenza que vivimos, que ya no buscamos cómo enfrentarla, simplemente la ocultamos y nos ponemos una careta de que no vale, pero de todas maneras tenemos acciones que sí muestran que estamos avergonzados, ¿sí? Y vamos a basarnos en la historia de la mujer samaritana en el pozo. Y vamos a irnos, por favor, si me acompañan en la palabra ahí en la Biblia, vamos a irnos al capítulo 4 de Juan. Denme un momentito. Bueno, estoy en un en vivo. Te marco terminando, te digo, estoy en un en vivo. Ok. Un amigo que viene de fuera. ¿No anda por ahí el glucómetro? Claro. Sí.
Bueno, capítulo 4 de Juan, del Evangelio de Juan. Y dice, desde el verso 1 vamos a leer. Y dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Jesús hace más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dice, salió de Judea. Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice el verso 4 algo muy interesante. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y dijo Jesús, le dijo a ella, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan, no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y esta palabra don, guárdenla, si conocieras el don o el regalo de Dios que está en ti, y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, si no tienes con qué sacar el agua del pozo, ¿de dónde pues me vas a dar agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, de la cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, porque no tengo, para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió, dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Toda esta historia enreda muchas cosas. Enreda muchas situaciones. Hay mucha enseñanza en esta historia, mucha enseñanza. Pero nos vamos a enfocar en algunos puntos, porque vamos a hablar del menosprecio del oprobio. Y perdón que Angélica se haya levantado, pero le pedí de favor que me trajera tantito café con azúcar porque se me está bajando el azúcar. Pero ahorita nos recuperamos sin problema. Pero vamos a empezar por esa parte que dice que vino como a la hora sexta. Y vamos a hablar un poquito de la mujer samaritana. Cuando tú y yo tenemos un yugo de vergüenza en nuestra vida, generalmente buscamos la hora en la que no hay gente, o buscamos el camino en donde no nos podamos confrontar con las personas que conocen nuestra vida.
Es importante la hora sexta porque generalmente las mujeres van al inicio del día, o iban al inicio del día, acostumbraban ir al inicio del día, a recoger el agua para poder hacer todas las labores. A esa hora generalmente no había nadie en el pozo, ¿sí? Hacían filas ahí, pasaban horas para poder recoger el agua y poderla llevar a sus casas y hacer su quehacer. Pero a esa hora ya había pasado toda la gente. Ella no se exponía por la misma vergüenza a que la vieran pues las demás mujeres y hablaran de ella. Cuando Jesús le declara, llama a tu marido, y ella dice, no tengo marido, es una evidencia de que ella es consciente de lo que está siendo avergonzada. Y cuando hay una persona que no te conoce, quieres mostrarte tal cual eres. En ese momento menosprecias el oprobio, pero con tus amigos y tus familiares, con tus conocidos, la vergüenza es evidente, se hace evidente, ese yugo se hace evidente. ¿A qué me refiero con esta plática, en esta noche? ¿En qué me quiero enfocar? Que identifiquemos cuáles son los yugos en nuestras vidas y quién los ve y a quién le damos importancia en ese yugo. ¿Sí me explico? Y con permiso me voy a comer un poquito de quien me trajo tantita Nutella. Nada más para que no se me suban, que no se me baje más. Ustedes perdonarán. Pero bueno, ya. El asunto es, no habrá agua porque no puedo hablar. El asunto es, somos muy dados como seres humanos a hablar de justicia. Somos muy dados como seres humanos a decir qué está bien y qué está mal. Señalar la paja en el ojo ajeno cuando no vemos la viga que está en el nuestro. Y eso es crueldad, eso no es amor, eso es juicio y condenación. Y Jesús no vino a juzgar al mundo, vino a traernos libertad, a darnos amor, a traernos sanidad. Él sabía que esa mujer iba a llegar a la hora sexta a tomar el pozo. Y dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y déjame traducírtelo. Los samaritanos eran un pueblo, o eran una tribu, o eran un grupo, una ciudad, una cultura que habían salido de los judíos. Los judíos no se mezclaban, ni mezclaban costumbres. Y los samaritanos, después de que los babilonios se llevaron a los judíos como esclavos, se quedaron ahí, se mezclaron y tomaron ciertas actitudes y ciertos ritos que no iban conforme a los judíos. Y para los judíos hablar con un samaritano era una vergüenza total. De hecho, Jesús, cuando habla del buen samaritano y de amar al prójimo, pone como ejemplo a un samaritano. ¿Para qué? El que entendía esta mezcla, esta situación, Jesús toma un ejemplo muy, muy impresionante, que dice que estaba un hombre golpeado, lo asaltaron y lo dejaron en el camino medio muerto, y pasó primero un sacerdote, luego pasó un levita, y luego pasó un samaritano. Y el sacerdote, que es el ejemplo de la cultura judía y de la religión judía, no volteó a ver. Y el levita, que es el adorador, el que está el que lleva y dirige al pueblo en adoración y alabanza, no volteó a ver. Bueno, se hicieron de la vista gorda. Y no le dije gorda a nadie. O sea, no voltearon a verlo, pues. Eso es lo que quise decir. Para que no se me ofenda ninguno ni ninguna. Se hicieron de la vista gorda. Y no les importó. No había amor. Mostraron que no había amor. Pero el samaritano, que representa la vergüenza en ese tiempo, que representa una cultura que fue sobajada, que fue sometida, que se mezcló, que perdió su identidad, que eso es lo que representa la vergüenza, perder nuestra identidad. Él volteó y vio, él curó sus heridas, él lo subió a su animal de carga, él lo llevó a un hostal, él pagó el precio y dijo que si algo más se necesitaba, que él lo pagaría a la vuelta. Quiere decir que él tenía la fama
de ser una buena persona, de ser una persona dadora, independientemente de su condición o de lo que sus antepasados hayan hecho, de su cultura. Jesús utilizó a un samaritano para dar una lección y decir que no está en el título ni en la apariencia, no está en las consecuencias de tu vida y de la mía, de lo que estemos viviendo a causa del pecado en nuestra vida. No está nuestra esencia. Nuestra esencia está y se revela cuando nos encontramos con Jesús. Y esa sed, esa necesidad de paz, de entendimiento, de amor, de libertad, se presenta y nos sacia con el agua viva de Jesús. Y se convierte en un pozo en nuestro corazón, en nuestra alma, donde viene la paz, donde viene esa libertad, porque ya no hay condenación, donde viene ese momento en el que nuestra historia deja de ser vergonzosa y pasa a ser de testimonio, donde tú puedes contar lo que había pasado en la vida y puedes decir, ¿saben qué? El haberme encontrado con Jesús hizo que de no tener 5 maridos y estar con una persona que ni mi marido es, que pudiera ser vergonzoso para toda la comunidad, porque Jesús nunca le dijo, deja al hombre con el que estás. Nomás le preguntó, trae a tu marido, dijo, ya no tengo marido. Y con la persona que estoy no es mi marido. Y Jesús le dijo, verdad has dicho. Y déjame darte la clave en estas situaciones para menospreciar la vergüenza. Acuérdense que dijimos que la vergüenza es un freno de mano. Esta mujer no tenía la libertad de convivir con su gente. No tenía la libertad de presentarse delante de la comunidad porque era criticada. Esta mujer estaba viviendo una vida que a lo mejor era lo único que tenía y lo único que le quedaba. A lo mejor esa persona que no era su marido la recibió y ella en una necesidad de amor, en una necesidad de tener esa parte complementaria en su vida, aceptó las condiciones que tenía porque era lo que le quedaba, porque era estigmatizada, porque era señalada. Ahora, ¿cuáles son los estigmas que tú y yo tenemos? Ahorita hablaba de gordura. ¿Sabes qué? Un estigma de vergüenza es la gordura. Y hay veces que te dicen gordo de cariño, sí, pero no saben cuánto lastima el corazón. O la loca, o la rebelde, o el flojo, o N cantidad de cosas que ya no son santas decirlas en vivo y menos en un estudio bíblico, pero creo que todos sabemos y lo hemos escuchado, incluso lo hemos dicho, iba a decir, mosca. ¿Cuántas veces nosotros usamos la palabra para vestir a la gente de estigmas? Jacob, por ejemplo, Jacob significa el tranza, el usurpador. Entonces cada vez que decían su nombre, o sea, para nosotros eso es lo que significa, pero para él así le decían. Oye tranza, oye usurpador, cada vez que le llamaba su mamá, su papá, su hermano, sus tíos, etcétera, etcétera. A grado que cuando pelea con Dios, y gana a Jacob, y le descoyuntan la cadera, dice la palabra algo muy interesante, dice, no se llamará más tu nombre Jacob. El ángel de Jehová, el ángel de Dios, le dice la palabra, habla, le cambia la vestidura y le dice, no se llamará más tu nombre Jacob. Ahora eres triunfador, ahora eres el que peleó con Dios y ganó. Y el que va a pelear con Dios y va a ganar siempre. En ese momento peleó contra Dios, exigiéndole, y no me sueltes hasta que me bendigas. Y Dios le concedió eso. Pero a partir de ahí Jacob se convirtió en Israel. Y era el hombre que con Dios caminaba, con Dios peleaba la batalla a favor, o sea, junto con, y siempre iba a ganar. ¿Y cuál era su esclavitud y su costumbre? Que el siguiente versículo de la palabra dice, y Jacob hizo, y Jacob dijo. Con la mujer samaritana, cuando Jesús le dice, si conocieras, le dice, el don de Dios, ¿y quién te está pidiendo agua? Tú le pedirías que te diera agua.
y es agua viva. Y la mujer le dijo algo muy interesante. Le dice, dame esa agua, Señor, para no tener que venir a sacar agua del pozo ya no más. Y esa es otra situación que la vergüenza hace. Cuando tú y yo estamos avergonzados, cuando tú y yo vivimos con cargas de vergüenza, tenemos un yugo de vergüenza, recuerden, todo el esfuerzo que hagamos lo va a canalizar la vergüenza a su favor. Hay desconfianza, hay crítica, hay juicio, hay condenación. No, ahí viene el Carlos, es un tranza, no confíes en él. Y el esfuerzo de mi trabajo, por procurar querer quedar bien, ¿sí? Como es un yugo, algo pasa y queda mal, y quedo mal. Y se enriquece y se engrandece la vergüenza o la fama del tranza, o la fama del que nunca termina nada a tiempo, el que no sabe decir que no, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos cansados de eso. Una parte de la vergüenza te revela que estás cansado. Y cuando Jesús te viene y te ofrece esa agua de vida, esa libertad, lo primero que le dice, sí, Señor, yo la quiero, pero no para quitar la vergüenza, sino porque ya no quiero estar cansado. Estamos tan cerrados de mente que no alcanzamos a ver quién es el que nos trae libertad. Y la única libertad que entendemos es lo que no queremos seguir viviendo. Y ahí hay un problema, mis amados, porque con Cristo, nuestra relación con Cristo está más enfocada en librarnos de las cargas del pecado que en entender quién es el don de Dios, quién es Jesús, quién es ese regalo. Yo les hablaba de que en algún ejemplo, no lo he dicho aquí, a lo mejor ahorita lo vamos a entender. Imagínense que hoy nosotros vivimos en el país del pecado, ¿no? Y que hay una frontera y tenemos con Cristo un pasaporte a la vida eterna. En el país donde vivimos ahorita sin Cristo, es un país donde el juicio y la condenación es constante. La crítica de la mamá, la crítica del papá, la crítica del maestro, es que tú estás bien, estás mal, no hagas esto porque te va a ir mal. Y todo mundo tiene una opinión y somos sabios en nuestra propia opinión. Es que mis papás no sirven para nada, ya están viejos, no pueden decidir por mi vida, pero vivimos en su casa. O nos valemos de sus recursos. Y los papás es que los hijos son unos ingratos, no sirven para nada, en lugar de venir y ayudarnos, que nosotros dimos su vida por ellos. Es una crítica y una condenación. Lo que contestan los hijos, yo no te pedí que me trajeras. Yo no te pedí que me trajeras al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O al revés. Cuando el hijo quiere honrar al padre sin entender la honra, el padre se avergüenza porque el hijo le está dando algo. Y hay muchas situaciones que te puedes hacer, que puedes entender, que puedes hacer ejemplos en tu vida. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo y pasamos al país del amor, donde no debería de haber críticas, donde lo único que nosotros debemos de hacer cuando pasa algo es no preguntar por qué pasó, sino empezar a sanar. ¿O para qué, no? Sí, o para qué pasó, sino que vemos algún herido, no lo juzgamos, lo tomamos, lo limpiamos, lo curamos y pagamos. Y sembramos, quizá no vamos a cosechar de eso, vamos a cosechar en otros, ¿sí? Que también eso está muy interesante. La ley de la siembra y la cosecha, que dice que unos van a sembrar y otros van a cosechar. Y yo decía, chale, pues si yo sembré, yo quiero cosechar de lo que sembré. Y yo le decía, Señor, qué injusto es esto, cuando no entendía todavía este rollo de la justicia. Y entendí lo de la justificación. Y le decía, ¿cómo es posible si yo estoy sembrando con calidad? Me dijo el Espíritu Santo, tú sigues sembrando con calidad. Porque tú eres de los otros que va a cosechar de otros que sembraron. Y los otros son más que tú, no seas tonto, casi me dijo. Uy, me acordé de José Luis Mora. Ese rollo es muy de él. Que lo bendigo. ¿Me explico? Si tú y yo entendemos que en el país del amor, en el reino de Cristo, en el reino milenial que estamos viviendo desde hoy,
nos debemos de olvidar del juicio y la condenación y nos debemos de enfocar en la verdad y la vida. Ya tenemos el camino, es Cristo. La verdad y la vida. Porque la verdad nos lleva a la vida, ¿sí? Y la verdad es esta palabra que estamos hablando. Cuando tú y yo, nuestra relación con Jesús no tiene que ver con nuestras ausencias, con nuestras faltas, con lo que nos falta, sino con su presencia, la vida cambia. Y dejamos de ser el tranza, nos llenamos del agua viva y empezamos a caminar sin sed. Y entonces sí, como hizo la mujer, fue al pueblo y fue y platicó las maravillas que Jesús hizo. Y ya no estaba avergonzada porque se topó con quien liberta, con quien le da valor. Porque lo que hace la vergüenza en tu vida y lo que hace la vergüenza en mi vida es hacernos pequeños, es menospreciarnos. Por eso Jesús, antes de subir a la cruz, le quitó el precio a la vergüenza, menospreció el oprobio. Y esa fue una decisión. No tiene que ver, porque Jesús no se llevó, no es un intercambio, es una decisión, porque Jesús no se la llevó a la cruz, la dejó abajo. Porque tiene que ver 100% con tu decisión. Y aquí va un secreto que está siendo revelado. Tú y yo decidimos con quién someternos. En este caso estamos hablando del yugo de la vergüenza, que es un yugo de esclavitud. Obviamente hay vergüenza que nos ayuda a impulsarnos. Híjole, la regué, me avergüenzo de haber hecho esto y decido hacer lo contrario. Me arrepiento y decido hacer lo contrario. Pero la mayoría de las veces la vergüenza nos somete, nos pone ese yugo porque no queremos confrontar la situación. Esta mujer se presenta en el pozo a hacer lo que hacía todos los días. Jesús habla con ella y lo primero que dice, ¿cómo tú, que eres judío, hablas conmigo? Pero no estaba diciendo como, o sea, tú vas a hablar conmigo, no, sino que tú, que eres grande, judío, hablas conmigo que no soy nada. Soy un samaritano, soy una samaritana. ¿Sí? Y Jesús le pide todavía, y no nada más le pide a una samaritana, se lo pide a una mujer. Que en esos tiempos las culturas se trataban de otra manera. Las mujeres servían y tenían que estar atentas y tenían que ofrecer. ¿O no? Claro. Y en ese tiempo Jesús no nada más está restituyendo la identidad de los samaritanos, sino la identidad de las mujeres. Y Jesús la pone como una de las primeras apóstoles que no son judíos. Porque ella fue enviada al pueblo. Acuérdense que apóstol significa ser enviado. Y al que no le guste lo que estoy diciendo, pues ahí vamos viendo la palabra. Jesús la mandó, como mandó a sus 70, como mandó... ¿Saben quién fue el primer gran apóstol en la Biblia de Jesús? El primero. ¿Sí sabes quién fue, Angélica? El endemoniado gadareno. El ex endemoniado. Ex endemoniado, porque cuando salen los demonios, Jesús le quita su vergüenza. Y ahí está otro yugo. ¿Sí? Y lo iba a hablar en la próxima, pero vale más que lo hablemos ahorita. Dice que el endemoniado vivía entre las tumbas y estaba encadenado. Y que las rompía. Y rompía las cadenas, sí. Eso era tan fuerte, ¿no? Lo que hacía. Pero, pregunto, ¿quién lo encadenaba? ¿Y quién lo exilió? La misma gente del pueblo, sus mismos familiares, lo daban por muerto. Cuando tú y yo somos juzgados por nuestra familia, cuando tú y yo somos catalogados como locos, como falsos, como sinvergüenzas, como N cantidad de cosas, lo que hace la gente es ponernos cadenas. Y cuando nos aíslan, cuando ya no confían en nosotros, cuando nos juzgan y nos condenan, nos mandan a vivir con los muertos. Y por supuesto que te vuelves loco. Pero bastó la presencia de Jesús en ese lugar
para que todos los demonios, la vergüenza, la legión del que el hombre estaba lleno, dice que andaba desnudo, que él rompía las cadenas. Imagínense el dolor, la desesperación de la gente cuando es juzgada. Mamá, papá, cuando ves que tus hijos nomás no te hacen caso y te ofenden y todavía te abrazan y te dicen, ay, sí, te vamos a estar bien, y al ratito la puñalada en la espalda. Hijos, cada vez que tú quieres hacer algo y para demostrarle a tus padres, para recibir esa aceptación de tus padres, y lo único que recibes es un recordatorio de quién es tu progenitora. Y de todo lo que has hecho en tu Y de pasado. todo lo que has hecho en el pasado. Como lo que te platicaba que escuché ayer, ¿no? A ver. Que el Padre Nuestro, la oración modelo, ¿no? Que Jesús hizo cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Una parte dice, Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y así yo estaba oyendo una predicación y el predicador decía, ¿y cómo perdonamos nosotros? ¿Realmente perdonamos y olvidamos? ¿O cada cierto tiempo sacamos la lista y decimos, es que tú me hiciste esto y esto y esto? Eso no es perdonar. Entonces, ¿cómo nos caería? Dijo, que Dios dijera, ok, sí te perdono, pero cada vez que se le ocurriera a Dios, nos sacara todas esas actas de los decretos y nos dijera, nos sacara del fondo del mar, porque ahí dice que las entierra, y nos dijeran, tú hiciste esto otro. Mas Dios no es así. Dios es fiel y dice, y todavía a nosotros nos dice también, no traigan a memoria las cosas pasadas, porque todo eso Él ya lo borró. Él ya nos hizo libres. ¿Por qué no quiere que traigamos esas cosas a nuestra mente? Porque nos van a volver a traer la vergüenza, va a volver vamos a darle ese poder al enemigo, a nuestras emociones, a los recuerdos, o pónganle una etiqueta, ¿no? De que ese yugo se vuelva a poner sobre nosotros y nos vuelva a esclavizar cuando Dios ya nos hizo libres. Siempre después de la vergüenza va a venir la culpa. Entonces, esta mujer que estaba ahí en el pozo, ella estaba impuesta a esconderse por el tipo de vida que ella estaba, que probablemente estaba llevando, ¿no? Porque no especifica la palabra bien ahí. Y podemos darle muchas interpretaciones a lo que dice la palabra. Pero lo que yo puedo ver y que para mí es mucho más importante que cualquier cosa que ella estuviera viendo o viviendo, es la actitud de Jesús, cómo Él la miró. Él no la miraba como los judíos, que la miraba como, se oye muy feo, ¿no? Pero los veían como si fueran perros, los veían como algo que tenían que despreciar, y más que era una mujer, que un hombre hablara con una mujer samaritana era algo que no era permitido, era algo vergonzoso y deshonroso. Pero él que dijo, me es necesario pasar por ahí, le es necesario a Jesús pasar por donde estamos nosotros, y visitarnos, quedarse con nosotros, ver qué es lo que hay en nosotros. Y Él no se enfoca tanto en lo que nosotros estemos viviendo o en lo que estemos haciendo. Él lo que quiere, como le decía ahora a una hermana, podemos pasar todos los días y todo el día pidiendo perdón por nuestros pecados y enfocándonos en no querer pecar. Pero si nosotros pasáramos ese tiempo alabando a Dios, glorificando a Dios, leyendo su palabra, teniendo comunión con Él, créame, no tendríamos tiempo. Y habría tanto amor en nosotros, en nuestro corazón, para amar a Jesús, que no íbamos a tener ni siquiera tiempo para voltear a mirar hacia el pecado. El hambre en nuestro espíritu sería tan grande si nosotros hiciéramos eso,
que íbamos a estar anhelando día y noche, aún dormido en nuestro espíritu, iba a estar clamando por Dios, por su presencia. Y, y no estaríamos enfocados en estar reprendiendo al diablo, porque también caemos en que la culpa de todo es del diablo, ¿no? Y lo empoderamos como si fuera omnipotente, sí, y es que él hizo esto, es que él sabía que esto y me hizo esto y me puso zancadillas, me puso... Y no, o sea, muchas cosas son nuestras decisiones, la mayoría son nuestras decisiones. Y nadie puede ser tentado más allá de sus fuerzas. Entonces, reconozcamos nuestra debilidad, nuestras faltas, vayamos a Jesús, porque dice que para eso está. Él es nuestro abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Pero hagámoslo por amor, así, porque Él nos ama, su amor es incondicional. No hay algo que nosotros podamos hacer que pueda hacer que Él nos rechace, que Él deje de amarnos. Y eso es lo que yo veo cuando Jesús se acerca a ella, que ve tal vez ese vacío o esa sed en su alma, y Él le ofrece de esa agua viva para que ella saciara esa sed, que era lo único. Nadie puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón, con nada lo podemos llenar. No hay trabajo, no hay dinero, no hay fama, no hay nada, ni relaciones, ni personas que puedan llenar el espacio que solamente puede llenar Cristo. Ahora, no nos vamos a llevar todo el día, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, todo el día orando o rezando. No. Él dijo que Él iba a estar con nosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Entonces, es una compañía. Si tú eres licenciado, mecánico, plomero, ama de casa, costurera, dueña de una empresa, hijo, papá, mamá, no importa lo que seas, el enfoque debe de ser Jesús. Y durante tu trabajo, platicando con el Señor, ¿cuál es la tuerca que tengo que mover porque no le entiendo al carro? Te va a decir, es increíble. Yo soy diseñador, comunicólogo, hago videos y campañas, y de repente se me cierra la creatividad y se me olvida que el creador del mundo es mi Padre. Y volteo y le digo, ¿y cómo le hago? Y me empieza a dar ideas. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque. Pero si yo, en lugar de enfocarme en el Creador, en Él que dio la vida por mí, en su amor, en su presencia, en su capacidad indescriptible, me enfoco, es que, híjole, se me acabaron las ideas, híjole, si yo soy malo, híjole, voy a quedar mal con el cliente. Me enfoco en el pecado, en el error. Aún esté viviendo a lo más alejado de la frontera entre los dos países que les hablaba, mi cultura no cambia. ¿Cuánta gente se va a vivir a Estados Unidos y extraña los tamales y los tacos de carne asada? Así, las tortas de tamal y todo eso, ¿no? Las arepas o ¿cómo se llaman? Las pupusas, y comidas de por allá, el ceviche, ¿no? Pero querían vivir el sueño americano, pero extrañando el sueño mexicano, ecuatoriano, venezolano. O sea, no nos quitamos la cultura del pecado cuando estamos en la salvación. Por eso les decía hace rato, hay mucha gente que somos salvos, que tenemos el yugo de la esclavitud. Y ya eres salvo, ya eres libre. Lo único que tenemos que hacer es entender que ya no estamos amarrados de la patita a la estaca como el elefante. Como Lázaro. Ahora, lo que nos toca a nosotros es hacer lo que Jesús le pidió a la gente que hiciera cuando resucitó a Lázaro. Si tú y yo estamos en pecado, estamos en muerte. ¿Estamos de acuerdo? Cuando viene Jesús y se presenta en nuestras vidas, Él nos da una orden y nos dice, sal de la muerte, nos da vida. Pero nosotros tenemos que salir de la cueva. Y ahí salimos todos amarrados, todos atados, porque no sabemos qué hacer, porque estábamos muertos y ahora vivimos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y luego Jesús le dice a la gente, desátenlo. Desátenlo. Y lo que estamos haciendo nosotros ahorita es desatándonos unos a otros. A lo mejor tú ahorita estás pasando y sientes el peso de la vergüenza.
Igual que la semana pasada, hoy te comento. Y esta es mi forma de desatar, la forma de Angélica de desatar, la forma de reparadores de portillos de desatar, la forma de citas bíblicas de desatar a los que estamos saliendo en este momento del yugo de la esclavitud. Es una decisión. Tú ya eres libre. No es que tengas libertad, eres libre. ¿Sí? Pero hemos decidido por el juicio y la condenación, la carga y por ignorancia muchas veces, que tenemos la libertad de decidir. Y ni siquiera cuando llegamos con Jesús, ni siquiera te va a decir, a ver, no, lo único que va a hacer es picarte uno que otro botón para que tú reconozcas la situación en la que estás viviendo y que por tu decisión hagas cambios en tu vida. Por tu conveniencia hagas cambios en tu vida. A lo mejor ahorita estamos hablando con puros cristianos, a lo mejor pura gente salva, pero si hay gente que si no ha tenido la oportunidad o no le ha dado, fíjense qué fuerte, no le hemos dado la oportunidad a Cristo de que haga un cambio en nuestra vida por vergüenza. ¿Sí? Hoy creo que es el tiempo. Jesús vio el beneficio, decidió tomar la cruz y menospreció el oprobio. A lo mejor la transición, la revisión en la línea te va a doler. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que reconocer, y como les decía el jueves pasado, lo que tenemos que hacer es identificar primero lo que nos avergüenza. En el caso de la mujer samaritana, le avergonzaban los 5 maridos y con el que no era su marido. Y cuando lo habla con Jesús, Jesús no la condena. Jesús lo único que dijo fue, has hablado con verdad, porque con el que estás ahorita no es tu marido. Y la mujer se sorprendió y le dijo, eres profeta, diciendo que era divino. Y todavía Jesús le dice, es que entiende quién soy. Yo te voy a dar agua viva, ya no vas a necesitar, ya no vas a tener sed, pero no se refería a la sed física. Y ella todavía estaba en el rollo de que, pues dame agua para ya no volver al pozo. Pero conforme Jesús habla con ella y la presencia de Jesús está en su vida, ella entiende de qué le está hablando. Y se transforma y se enfoca en la libertad. Dime. Cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús que dónde se debía adorar, que los judíos decían, ¿no?, que se debía de adorar en Jerusalén, en el monte, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús le contestó que Dios estaba buscando adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad? ¿A qué se refería Jesús? Tocaste un punto muy fuerte. Ok, ojo. Ahora me tocó a mí. Dice, la hora es y la hora viene que donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y yo encontré una versión que dice en su espíritu y en su verdad. Ahora, ¿a qué se refiere esto? No necesitamos un lugar, no necesitamos un espacio, no necesitamos un método, necesitamos una convivencia, necesitamos una presencia. Acuérdense que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y cuando nosotros, que somos espíritu, que tenemos emociones, o sea, un alma, y que vivimos en un cuerpo, algunos más grandes que otros, más anchos que altos, más chaparros que largos, ¿sí? Estamos acostumbrados a vivir en el cuerpo y en las emociones. Pero conforme nos encontramos con Jesús, conforme el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, que en ese momento todavía no estaba derramado, estaba ahí, pero no estaba ¿sí? Y se refería también que la hora viene, dice, y se estaba refiriendo a la presencia del Espíritu Santo, en la que a través de el Espíritu íbamos a adorar. Ya no necesitábamos decir, es que voy a llevar tantos animales y tantas palomas y tantos bueyes y tantos chivos y mulas y uno que otro viejo güey. Ya no íbamos a necesitar hacer eso. No nos íbamos a tener que dar golpes de pecho ni latigar la espalda. No vamos a tener que pagar los diezmos para poder sentir paz. Y vamos a entender en su espíritu su verdad y le íbamos a adorar, no para convencerlo, sino
para compenetrarnos con Él. Hoy decía Angélica, es que quiero invocarlo, quiero que sea una invocación, y no se refiere a, voy a invocar, oh Dios, no, sino que su actitud era, a la hora de la alabanza, era enfocada 100% en Él, no en la alabanza que tenemos que tocar para empezar con el estudio, no. Yo estoy tocando el piano, y no porque sea muy diestro en el piano, sino porque Dios nos dio talentos, y si no los usamos para su gloria y para su honra, ¿para qué los tenemos? Y volviendo a lo que decías, en espíritu y en verdad, ni en el monte ni en el pozo, en tu intimidad con Él, en su palabra, en su presencia, quitándonos el efecto de nuestra necesidad y viendo su abundancia. Y te vas a dar cuenta lo maravilloso y lo sanador que es ya no vivir con el yugo de la vergüenza, del juicio y de la condenación. Y yo le agregaría de la religión también. De la religión. Porque ahorita me estoy acordando que tengo una amiga y hermana en Cristo, ¿no? Que me decía que en su congregación le decían que si ella no oraba hincada, era algo irreverente y era una falta de respeto a Dios, que era porque no lo respetaba, que eso de por ejemplo, orar acostada o mucho menos que se les ocurriera orar en el baño, era una falta tremenda de respeto, que era irreverente para Dios. Pero no es el lugar, sino la actitud del corazón con la que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él mira eso, la actitud de nuestro corazón, cuál es la intención de nuestro corazón. Hoy le decía también a otra hermana que lo que nosotros estemos haciendo, ya sea cocinando, cuidando a nuestros nietos, en lo que estemos nosotros desenvolviendo, que ese trabajo que estemos haciendo, esa obra, esa actividad que estemos haciendo, o aún una actitud, que sea para glorificar a Dios, que sea para honrarlo a Él, con amor a Él, y si es hacia una persona, que sea filtrado por el amor de Cristo. Es que se ríe porque a mí me chocaba que me dijera eso, pero que sea a través de los ojos de Jesús. Podemos tener muchas circunstancias en las que venga el enemigo y que diga, ¿sabes qué? Es que te están utilizando, es que quieren aprovecharse de ti, y mira, y te están haciendo, y tú ves la situación y dices, pues, ¿por qué voy a hacer esto entonces? Y te empiezas a enojar, te empiezas a ofender, empiezas a reaccionar a heridas que hay ahí. Pero si tú cambias el enfoque y lo ves como, wow, es una oportunidad que Dios me está dando de poder hacer esto con amor para Él, de que yo pueda demostrarle a Él que lo amo, no por convencerlo a Él, porque Él lo sabe, no para que Él nos ame más, porque no es así, simplemente por gratitud, en una acción de adoración y de alabanza a Él, porque Él es digno. Incluso por conveniencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Así es. Ahora, ya para cerrar, ¿identificas en tu vida algún yugo de vergüenza? La semana que entramos a hablar de la culpa, pero ¿identificas ahorita en tu vida alguna acción? Porque la vergüenza se va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, desde que estábamos chiquitos hasta la fecha. La culpa, por más ganas, pero lo que necesitamos hacer, lo que debemos hacer, lo que Cristo hizo, menospreciar la vergüenza. Él se adelantó y regresó incluso a los momentos en que le decían, o que lo retaban los fariseos, o incluso cuando el mismo Satanás se le presentó en el desierto y lo quiso avergonzar y le dijo, no eres el Hijo de Dios. Acuérdense que hablábamos que la vergüenza te atenta contra tu identidad, o el enemigo atenta contra tu identidad, contra la palabra misma y contra tu adoración. ¿Quién eres? La vergüenza es exactamente lo mismo.
Y no podemos ir con Jesús y decirle, quítame la vergüenza. No, la tienes que menospreciar. Y el ejercicio era pedirle al Espíritu Santo, y se los vuelvo a decir, pedirle al Espíritu Santo que te revele esa vergüenza, que te lleve al momento en el que fuiste avergonzado, o donde captaste la vergüenza, o donde te sometiste a la vergüenza, y le quites valor, la menosprecies. Tú que ya ahorita entiendes el tú de hoy con Jesús, con el Espíritu Santo, al momento del pasado, ¿sí? Y actuar diferente en ese momento. Vas a decir, no se puede. No, sí se puede, porque nuestro tiempo no tiene nada que ver con el tiempo de Jesús. Ya hablamos de iniquidades, ya hablamos de cómo podemos ir y pedir perdón por los pecados de los padres, de los abuelos, y cómo en automático se corta la raíz y cambian incluso hijos que ni siquiera están en la presencia, que andan de rebeldes. Cuando traemos ira, cuando traemos todo eso, búsquenlo si quieren, y si quieren lo volvemos a retomar. Pero el ejercicio, hermano, pídele, hermana, pídale al Espíritu Santo, pídanle que les revele el momento. Y es de valor esto, es de tener valor. Es como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque menospreciar la vergüenza no es nada más ir, ay, sí, te menosprecio. No. Es pararte y decir, no tienes parte ni suerte. Es levantar tu cabeza y decir, resistir. No es resistir. Ya sé a qué te refieres, pero perdón, no es resistir, sí. Es someter. Así como te sometió a ti la vergüenza, porque la vergüenza somete. La vergüenza la tenemos que poner bajo nuestros pies y pisotearla. Y lo primero que te va a enfrentar la vergüenza es decir, es que yo tengo razón para avergonzarte. Adán y Eva pecaron. Tenían razón de estar avergonzados. Pero si se hubieran sometido a Dios en lugar de la vergüenza, a lo mejor esta historia hubiera sido diferente. A la vergüenza no se le resiste, a la vergüenza se le somete. Hay una frase que veníamos comentando también, que era que cuando el enemigo te diga ¿cómo es? Tu pasado, te recuerda tu pasado, tú le recuerdas tu futuro. Y yo les decía, cuando el enemigo te recuerde tus pecados, tú recuerdas su posición, bajo nuestros pies. Y yo me quedé, wow, y sí, es verdad. Porque ¿de qué me sirve recordarle el futuro a él? A mí me interesa mi vida hoy. En Cristo todo es presente. Lo que vivimos ayer ya no nos sirve. Lo que vamos a vivir mañana no tenemos idea. Nuestro hoy es el importante. ¿Qué estás haciendo hoy con tu vida? Y habemos muchos que estamos esclavizados y con el yugo del pasado o del futuro. Y pasamos nuestra vida inertes. Porque, híjole, esto quisiera hacer. Híjole, si hubiera hecho esto otro. Y lo único sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y acuérdate, Él quiere librarte hasta del pequeño sufrimiento que tienes ahorita. Hay un dicho que dicen, ¿no? Muy coloquial, que dicen que la ansiedad es exceso de pasado. ¿Te lo sabes? Más o menos. No, la ansiedad es exceso de futuro, ¿no? Y la culpa es exceso de pasado. Uh-huh. Así es. Entonces, vivamos el presente. Con Jesús vengo ahorita contigo, me pongo a cuentas y es borrón y cuenta nueva. Su yugo es ligero. Y nos ponemos el yugo de Él, que es fácil y ligero. ¿Cuál es la facilidad y la ligereza? Pues que tenemos que decidir todos los días por Él. Cada minuto de nuestra vida por Él. Y no como un ídolo, como un camino, como una verdad y como la vida que es. Dios les bendiga. Anhelo, ya nos pasamos 16 minutos de la hora. Yo sé que hay mucho que hablar de esto. Si tienen preguntas, pues adelante. Incluso si no las podemos contestar ahorita, pues déjenlas ahí y con gusto las contestamos en la siguiente. En la semana, Angélica va a armar ahí en el de Reparadores de Portillos, que de veras, gracias a Reparadores de Portillos por darnos la oportunidad todo el tiempo, ya de haberme dado la batuta de yo estar predicando aquí, porque realmente es un privilegio, es un honor poder hablar la palabra.
Y a la hermana Risbel allá en Venezuela, ¿por cómo se llama? Se me olvidó la ciudad. Mérida. Mérida. En Mérida, Venezuela. Gracias también por la confianza. Y a todos ustedes, España, Colombia, Cuba, creo que hasta en Argentina nos han visto ahí, De Ecuador. repórtense, díganos qué Dios está haciendo con lo que estamos hablando. También hay de Chile. A Chile también. Los brasileiros, voy a tener que hablar así. Argentina, la semana pasada estuve checando ahí de dónde nos visitan y hay varias personas pues de varias partes del mundo y nos da gusto porque bendito sea Dios que hay la posibilidad de las redes sociales, ¿no? Y así como dijo Jesús en la Gran Comisión, hasta lo último de la tierra. Por eso es importante compartir, ¿no?, los videos. Y quédense con esto. Esfuérzate y sé valiente. Confronta la vergüenza. Y confróntala con Cristo. A lo mejor en algún momento determinado te va a pedir que hables con una persona, pero no necesariamente tienes que ir con la persona. Muchas veces la gente ni sabe que algo hicimos y vamos y terminamos hiriendo a la gente. Esto es entre tú y Jesús. Y tú y tus situaciones que te avergonzaron. Hay que sanar esa parte. No es regresión, no es metafísica, no es nada de esto, es una relación. El Espíritu Santo te va a decir a quién perdonar y primero te tienes que perdonar tú. Menospreciar el oprobio. Dios les bendiga, buenas noches, les amamos. Gracias, gracias. Recuerden visitar la página, darle like al video para que más personas puedan verlo, compartir y pues estén pendientes para el cambio de horario. De día. Les vamos a avisar. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Like, compartan.